¿qué les parece si ya entramos a la meditación de hoy día? Y les pido para ello que me acompañen en una oración. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por la bendición de poder celebrar tu día, por la bendición de poder meditar en tu palabra. Y queremos pedirte que seas tú guiándonos, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdame a hablar tu palabra como debo de hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Has escuchado la buena noticia de Jesús? ¿La has escuchado? Es la pregunta que suelo hacerle a las personas. La mayoría me contesta que no. Y es normal, pues cuando hablamos de Jesús mayormente lo hacemos para pedir algo, contar que hemos pedido por nuestra salud, por problemas a resolver, problemas económicos, ¿verdad? Etcétera. También se suele mencionar para decirle a otra persona que si tiene algún problema, se lo pida a Jesús, le pida a Jesús la ayuda respectiva. Pero rara vez se le menciona para decir que Jesús tiene una buena noticia para nosotros, para cada uno de nosotros. Rara vez, ¿no? Rara vez se menciona que Jesús tiene una buena noticia para cada uno de nosotros. Y es de eso que hoy día vamos a hablar. Y por eso a la prédica yo le titulé Una buena noticia. Y sí, es una tremenda noticia, una noticia maravillosa que el Señor tiene para nosotros y que hoy día la vamos a estar viendo en el libro de Efesios, capítulo 1, versos del 1 al 10, para los que toman nota, ¿verdad? Y lo vamos a ir leyendo de a pocos en este libro de Efesios que es una carta que Pablo escribió en la primera parte, hablando acerca de esta salvación preciosa que Dios nos ha dado en Jesús. Y la segunda parte, él habla de cómo deben vivir los que han recibido esa salvación de parte de Dios en Jesús. Pero ahora vamos a la buena noticia. ¿Y sabes qué? Para que podamos darnos cuenta cabalidad de lo magnífica que es esta buena noticia, tenemos que darnos cuenta de nuestra situación. Algo así como cuando uno tiene que pedir ayuda. Para pedir ayuda tenemos que darnos cuenta que la necesitamos, ¿verdad? Es como, vamos a ver, como el adicto. El adicto no va a pedir ayuda hasta que se dé cuenta de su condición de adicción y que no puede solo, que necesita ayuda. Y entonces la pide. Así es, nadie pide ayuda si no se da cuenta que la necesita, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar a ver esta buena noticia, pero antes, como les dije, viendo nuestra condición para darnos cuenta que necesitamos esa buena noticia. Para darnos cuenta de que es una buena noticia. Y justamente el primer punto de esta prédica es estado de muerte. Qué tremendo, ¿no? Estado de muerte. Y lo vamos a ver, como dije, en Efesios capítulo 1, y lo vamos a ver en el verso 1 al 3. Y vamos a leer el verso 1, ¿sí? Leamos el verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Dice así: a ustedes, Él, hablando de Jesús, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y estoy usando la versión de la Biblia de Reina Valera contemporánea. Si tú tienes otra versión, no hay problema, pero la que vamos a estar usando, la que voy a estar usando ahora, es la Reina Valera contemporánea. Y hemos leído este verso primero, en la que Pablo le dice a los cristianos, a los creyentes de Éfeso, les está diciendo: Él os dio vida, hablando de Jesús. Él os dio vida, lo cual está diciendo que estamos muertos antes, ¿verdad? Y efectivamente, porque después él dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos por sus pecados.
Y lo primero que nosotros en estos versos vamos a aprender es precisamente eso, que nuestra situación es de muerte. Es de muerte. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Si no hemos recibido a Jesús, si tú no has recibido a Jesús, la situación es de muerte. De muerte. Y podemos ver también que esa muerte, como dice Pablo, es por nuestros pecados. Y vamos a ver también en Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Busquemos Romanos capítulo 3. Versos 10 al 12. Versos 10 al 12. Dice así: como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos son pecadores, dice. No hay un solo hombre, una sola mujer que sea buena en la faz de la tierra. Ay, no, pero sí, yo conozco a fulanito, a menganito, que es tan bueno. Ese fulanito o menganita, quien quiera que sea, si solo cometió un pecado, y aunque ese pecado sea, como algunos le decimos, blanquito, celestito, para hablar de lo suave que es, o un pecado misericordioso, un pecado, sí, porque no, es pecado. La mentira es pecado. No importa el color que tenga. Y cualquier pecado, no importa que sea muy, muy, muy suavecito, es pecado. Y por ese pecado hemos leído que estamos muertos. Muertos. Y vamos a leer ahí mismo en Romanos 3, pero en el verso 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no dice por cuanto algunos, no dice porque la mayoría, no, todos, por cuanto todos pecaron y todos están separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados, alejados. Dios tuvo que echar al hombre fuera y ahí está Dios en su gloria, en su reino, y nosotros acá, separados de Dios, porque todos hemos pecado. Es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que nuestra situación es de muerte. Y mira lo que dice. Lo segundo que podemos ver en estos versos es que vivíamos practicando el pecado. Vamos a ver el verso 2 de Efesios. Vamos a ver Efesios, vamos a volver a Efesios capítulo 2. En el verso 2 dice así: los cuales, hablando de los pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivíamos practicando el pecado. Dice, en conformidad con el príncipe del poder del aire. En conformidad, es decir, vivíamos obedeciendo a este príncipe. ¿Quién era ese príncipe? Satanás, como va a decir la Nueva Traducción Viviente, que vivíamos obedeciendo al diablo. Sí, cuando dice que vivíamos en conformidad, habla de que vivíamos obedeciendo a ese espíritu. ¿Y quién era ese espíritu? El diablo. Vivíamos obedeciéndole cuando no teníamos a Jesús. El que no tiene a Jesús en su corazón vive conforme a ese espíritu, a Satanás, ese espíritu que ahora dice, hemos leído, opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que es el diablo opera, es decir, los influencia, los mueve al ser humano que no tiene a Jesús a desobedecer a Dios, a vivir practicando el pecado sin que nos importe. Sí,
No es verdad que decimos, dile que no estoy, dile que no estoy. Y pensamos que eso no es pecado. Y sí lo es porque es una mentira. Que Satanás nos mueve a vivir así. ¿Y qué va a decir en el verso 3? Vamos a leer el verso 3 de Efesios capítulo 2, que dice, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Así les está hablando Pablo a los efesios, a los cristianos de Éfeso, que antes eran así. Y nosotros, los que hemos recibido a Jesús, éramos así. Y los que no han recibido a Jesús, así también eran, así también viven. El que no tiene a Jesús, vive así, siguiendo los deseos de la naturaleza humana, como hemos leído, siguiendo los deseos malos de nuestro corazón, porque somos pecadores. Y cuando no tenemos a Jesús, así vivimos, practicando el pecado como si nada, envidiándonos egoístamente, criticando, chismeando, pensando mal de la gente, ¿verdad? Mintiendo, mentiritas blancas, pero mintiendo. Mintiendo. Así es como vivíamos. Así es como nosotros vivíamos en otro tiempo, según nuestros malos deseos, de nuestro corazón pecaminoso. Y resultado de esto, ahí hemos leído, éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Es decir, el enojo de Dios estaba sobre nosotros, porque no teníamos a Jesús y porque vivíamos como a nosotros nos parecía bien, según los malos deseos de nuestro corazón. Así vivíamos, pecando, igual que todo el mundo que no conoce a Jesús, que no tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y el resultado, vamos a Romanos capítulo 6. Vamos un momento a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6, versículo 23a. 23a, dice así. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así es, la paga del pecado es muerte. Es decir, condenación eterna. Hemos visto que todos hemos pecado, ¿verdad? Y acá dice, en Romanos 6:23a, dice que la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Todos nos vamos cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, por nuestro pecado, nos vamos de frente al infierno. Estamos caminando hacia el infierno porque estamos muertos en nuestros pecados. Estamos condenados camino al infierno por nuestros pecados. Esta es la situación en la que estamos cuando no hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Infierno, infierno. Como dije, estado de muerte, estado de muerte. Y eso, entonces, ver nuestra situación nos permite darnos cuenta lo buena que es la noticia de Jesús. Esa buena noticia de Jesús. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto, para ir viendo ya esa buena noticia de Jesús. Y el segundo punto es Dios de misericordia y amor. Dios de misericordia y amor. Y lo vemos en versos 4 al 7 de Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios 2, verso 4 y 5. Vamos a leerlo. Efesios 2, versos 4 y 5. Dice así. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
la gracia de Dios los ha salvado. Así es. Dios es Dios misericordioso. Dios es amor. Y si bien nosotros pecamos contra Él y por ello merecemos la condenación eterna en el infierno, Dios, en su inmensa misericordia y porque nos ama, en su infinito amor, en su infinita misericordia y sabiduría, ideó un plan para salvarnos. Él ha ideado un plan para salvarnos. Vamos a Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. Juan 3, verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Dios ideó un plan maravilloso. Como nos vio que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿verdad? Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Entonces Él idea un plan y envía a su Hijo Jesús, que en estos días estamos celebrando, para que muriera en nuestro lugar y nosotros pudiésemos, por su muerte en la cruz, ir al reino de Dios, ir al cielo. A ese cielo que no son nubecitas donde están los angelitos tocando sus arpitas. No, es un reino precioso, hermoso, donde ya no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá enfermedad, donde ya no habrán guerras, no habrán odios. No, ya no, porque es el reino de Dios. Y ahí vamos a ir los que recibimos a Jesús en nuestros corazones, porque ese es el plan que Dios ideó para salvarnos. Ese es el plan, dar a su Hijo por nosotros. Y vamos entonces a leer ahora Efesios 2, versos 6 y 7. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Junto con Él nos ha resucitado, dice. Junto con Él nos ha resucitado. Así como Jesús resucitó, ahora, al recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros resucitamos a una vida nueva. A una vida nueva, ya no lejos de Dios, sino con Jesús en nosotros, comunión con Dios. Ya no está allá, en su gloria, y nosotros acá. No, ahora nos hemos unido, Dios nos ha unido a Él en Jesús. Jesús está con nosotros. Y es más, espiritualmente ya estamos en el cielo. Porque dice, nos ha sentado en lugares celestiales con Él. Espiritualmente ya estamos allá. Jesús está con nosotros. ¿Y qué más dice? Que cuando llegue el fin de este mundo, porque va a llegar el fin de este mundo. No hay tiempo para hablar de eso, será en otra oportunidad, pero llegará el fin de este mundo. Y en aquel momento, entonces, Dios mostrará su grandeza, su gran bondad y su gracia para con nosotros al habernos salvado de toda esa destrucción que vendrá. Dios, en su misericordia y amor, porque Él es amor y es misericordioso, ideó un plan para salvarnos. ¿No es precioso? Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto, que es salvación por gracia y fe. Salvación por gracia y fe. Y vamos a seguir viendo esta buena noticia. ¿No es una buena noticia que Dios sea un Dios de misericordia y gracia? ¿Ah? ¿No es una buena noticia? Un Dios de misericordia, de gracia, que ha ideado un plan para salvarnos. Y ahora vemos en el tercer punto que la salvación es por gracia y fe.
Salvación por gracia y fe. Versos 8 y 9. Vamos a leer el verso 8 de Efesios capítulo 2, que dice así. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¡Qué tremendo! En estos versos vamos a aprender cosas muy importantes, dos cosas muy importantes. Y una, como hemos leído, es que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado. Sí, por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo que Dios nos da inmerecido. ¿Qué merecíamos nosotros por nuestro pecado? La condenación eterna, el infierno, porque habíamos ofendido a Dios. Pero Él nos regala la salvación. La salvación es un regalo de Dios que no merecemos. La gracia de Dios son regalos que Dios nos da, que se manifiestan en forma de bendiciones que podemos ver, como por ejemplo en esta situación es la vida eterna, la entrada al cielo, la entrada al reino de Dios. Ya no el infierno, sino el cielo. Eso es un regalo de Dios. Eso es la gracia de Dios. Y la salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios. ¿Tú le pagas a alguien cuando te da un regalo? ¿Verdad que no? No, porque la salvación no la podemos pagar. Con todo el oro del mundo, nada hay en este mundo que pueda pagar esa salvación preciosa que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. La salvación es un regalo de Dios que no merecíamos, pero que nos lo da. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Pero no solamente eso. Lo segundo que aprendemos acá es que somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios que nosotros obtenemos por la fe. Por la fe. Y cuando acá nos dice por la fe, que de pasadita dice ahí que no es nuestro, Dios nos lo da. Dios nos da esa fe. Pero cuando hablamos de fe en Dios, siempre nos referimos a fe para obtener sanidad, para obtener empleo, para obtener solución de cualquier problema, ¿verdad? Ten fe, todo va a salir bien, ¿sí o no? Y está bien, pero son para cosas temporales, son para cosas de esta vida. Y cuando acá Pablo les habla de la fe a los cristianos de Éfeso, como nos habla ahora a nosotros, es fe para salvación, fe para vida eterna, fe para entrar al reino de Dios. A eso se refiere, que tenemos que tener fe para entrar al reino de Dios. Pero no solo habla de fe para recibir la vida eterna, sino que también en quién tenemos que tener fe. Y la fe para la vida eterna se tiene que tener en Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Él en la cruz pagó por nuestros pecados. Tenía que morir uno justo para pagar por los pecados de todos, de toda la humanidad. Y el único justo, el único que nunca pecó, es Jesús. Y Él murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Y nosotros tenemos que tener fe que efectivamente Él paga en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que ya no nos vayamos, como dice Juan 3:16, no nos perdamos en la condenación eterna, sino que tengamos vida eterna, que podamos entrar al cielo, que podamos ir al reino de Dios. Y para eso hay que tener fe en Jesús, en su obra en la cruz, como vamos a ver en Hechos 4, por ejemplo, ¿no? Vamos a Hechos
capítulo 4. Vamos a Hechos 4, versos 11 y 12. Versos 11 y 12 de Hechos 4. Dice así. Este Jesús, aquí estaban hablando los apóstoles a la gente y les decía a los religiosos de esa época, les está diciendo, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, los religiosos de esa época, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, o sea, en Jesús, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Qué dice? ¿Qué les está diciendo? Que solo en Jesús, solo en Él podemos alcanzar salvación, solo en Jesús. Tenemos que creer solo en Jesús. Nadie más nos puede dar la salvación, la vida eterna. Nadie. Y vamos al mismo libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos al capítulo 16. 16, 31. Hechos 16, 31 dice así. Ellos le dijeron, o sea, Pablo y Silas, que estaban presos, le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, se salvarán tú y tu familia. Dice, tú vas a ser salvo. Cree, ¿qué tenía que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Después tu familia escuchará también este mensaje y también creerá. Pero tú cree. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que tener fe en Jesús, en que su obra en la cruz pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos tener la vida eterna, como ya hemos leído en Juan 3:16, ¿verdad? Que Él nos ha amado de tal manera que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo la fe en Jesús puede darnos la vida eterna, la fe en su obra en la cruz. Como vemos, solo podemos ser salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Y vamos a leer el verso 9 del capítulo 2 de Efesios. 2:9. Dice así. Ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Como puedes ver, no podemos ser salvos por las obras, no podemos. Nadie es salvo por las obras, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. ¡Ay, yo soy tan bueno que me voy con zapatos y todos al cielo! No, nada. Todos son pecadores, dice, y todos están en condenación. Y sus obras no les pueden salvar. No se puede. Yo antes pensaba que podíamos irnos al cielo solo por las buenas obras. Pero yo siempre pensaba, pero ¿qué tan buena tengo que ser? ¿Qué tantas buenas obras tengo que hacer para poder ir al cielo? Y hasta a veces pensaba, de repente me voy a ir al infierno. Sí, llegué a pensar, no, yo ya me voy al infierno. No, me voy al infierno y de ahí me botan con mi tronco afuera que me queme. Porque sí, si yo era sincera, yo decía, oh Dios, ¿qué pesa más? ¿Las buenas obras o mis malas obras? Y entonces yo pensaba así. Pero gloria a Dios, que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nuestras buenas obras no nos pueden salvar. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque están manchadas con nuestras malas obras. Mira, te pongo el ejemplo de la tortilla. Qué rico, una tortilla. Vamos a hacer una tortilla, dices tú, para toda la familia, una buena tortilla de 6 huevos, ¿ya? Y entonces empieza, un huevo, 2 huevos en el tazón, 3 huevos, qué rica va a estar la tortilla, 4 huevos, 5 huevos, mi tortilla, qué rica. La sexta,
Cae el huevo al tazón donde están los 5 huevos y está podrido. ¿Qué haces? ¿Te vas a preparar la tortilla con esos 5 huevos buenos y un podrido? ¿Verdad que no? El podrido malogró los demás. Y así es. Nuestras malas obras ensucian nuestras buenas obras. Y no podemos salvarnos por nuestras buenas obras. No podemos. Qué bueno que la salvación es por gracia de Dios y por fe en Jesús. Y tú te preguntarás, pero entonces ¿para qué sirven las buenas obras? ¿Para qué? Nos lleva a nuestro último y cuarto punto. Procedencia y propósito de las obras. Para que veas tú y te termines de convencer que las buenas obras no son para ir al cielo. Mira lo que dice el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice así: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor aquí nos enseña 2 cosas. Una, la procedencia de las buenas obras. ¿De dónde proceden? De Dios. Dios las preparó. Él mismo las ha creado, las buenas obras. Él las hizo, así de sencillo. ¿De dónde proceden las buenas obras? No de nuestro buen corazón, porque no lo tenemos. No, Señor, nosotros sin Jesús somos pecadores camino a la condenación. Nuestros pecados ensucian todas nuestras buenas obras. Y las buenas obras de verdad las ha creado Dios. Dios las ha creado. Y lo segundo que aprendemos es el propósito de las buenas obras. ¿Para qué creó Dios las buenas obras? Para que vivamos de acuerdo a ellas. Dios creó las buenas obras para que las ejecutemos, para que las hagamos, para que las vivamos. Para eso. Por eso Pablo en esta carta, en los 3 primeros capítulos, él les dice a los efesios, les enseña cómo es que Dios salva al mundo, al hombre, a la humanidad. Pero también en la segunda parte le enseña cómo tienen que vivir aquellos que han recibido a Jesús como Salvador, como Señor de sus vidas y ahora son salvos. ¿Cómo tienen que vivir? Ejecutando las buenas obras que Él creó de antemano. Así es. Y dice, hemos leído que dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y mira lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios dice en el capítulo 5, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así, 17, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Es una nueva creación. Somos una nueva creación. Somos nuevas criaturas. Nuevas personas. Con Cristo ahora en nosotros. Él nos dio vida. Ya no estamos muertos camino a la condenación. Ahora tenemos vida. Somos nuevas criaturas. Tenemos vida eterna camino al cielo. Camino al reino de Dios. El día que partimos de acá, nos vamos con el Señor. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Es un regalo que el Señor te está dando y que lo que tienes que tener es fe en que Jesús pagó en la cruz por tus pecados, pagó por nuestros pecados. Así es. Así es. Esa es la buena noticia. Es decir, no hay palabras para expresar lo preciosa que es esta noticia. Que después de que yo termine mi vida acá, ya no me voy a ir al infierno, me voy al cielo con el Señor. Me voy a su reino con el Señor.
Jesús tiene esa buena noticia, que estando muertos en nuestros pecados, por nuestros pecados, camino al infierno, Él nos da la buena noticia de que Él es amor y que en su inmensa misericordia y sabiduría ideó un plan, dar a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que ha creado las buenas obras, no para ir al cielo. No, nadie puede, sino para que vivamos ejecutándolas cuando ya tenemos a Jesús en nuestra vida. Ahora que sabes que la salvación, la vida eterna, la entrada al cielo, no la podemos alcanzar por las obras, sino por la gracia de Dios, como regalo de Dios por medio de la fe. ¿Qué piensas hacer? ¿No quieres recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿No quieres poner tu fe en Él, en lo que hizo en la cruz para salvarte, para salvarnos? Yo te invito ahora a que tú pongas tu fe en Jesús para que seas salvo de la condenación y tengas vida eterna. Si tú deseas recibir a Jesús, confiar en Él para tu salvación, te invito a que hagas esta oración conmigo. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora yo te doy gracias por ese regalo de la vida eterna. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque soy pecador. Y te pido que vengas a mi vida. Yo en esta hora pongo mi fe en que Jesús murió para pagar mis pecados en esa cruz. Ven, Jesús, a mí y dame vida eterna, la entrada al cielo. En el nombre de Jesús. Amén.